Listo, gracias, compañeras, compañeros, buenas noches. Una disculpa, ahora sí llegué barriendo. Estaba terminando una clase y bueno, pues los saludo en primer lugar, compañeras, compañeros. Por tercer día consecutivo, tengo el placer de estar con ustedes. No sé si ustedes el placer de estar conmigo, pero vamos a tratar un tema que es estrella, compañeros, y que se inscribe en este tema de las nulidades. Fíjense que hoy estaba yo viendo justamente la conferencia magistral que dio el magistrado de la Mata en el estado de Quintana Roo, en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, donde habló justamente de la nulidad de elección por símbolos electorales, ¿no? Creo que así le denominó, símbolos electorales. Y bueno, pues justamente ahí lo importante de haberlo podido escuchar el día de hoy previamente a dar esto es que justamente traigo una visión fresca de la posición, pues de él personalmente. Él incluso dijo que él se ha apartado, solamente ha votado una nulidad de elección por esta naturaleza, por esta causa, y él justamente como lo veíamos en el caso anterior, en el último caso que veíamos ayer, ¿no? Le parece que la nulidad de la elección es la sanción máxima que puede haber en el derecho electoral, y por eso mismo para él tienen que estar escrupulosamente cubiertos los principios que vimos en las anteriores clases, ¿no? Respecto del acreditamiento de las violaciones, respecto a la determinancia, compañeros. Es muy importante. Ayer veíamos este tema. Fíjense, vamos, antes de iniciar este tema, fíjense, déjenme ver si les puedo compartir este pedacito. Esta de acá. Fíjense que, no, déjenme ver aquí nada más. Fíjense que este es un artículo que se llama, compañeros, ¿qué tanto es tantito? Nulidad de elecciones por compra de votos. Este es del 2015 en una publicación que se llama Primer Saque. Ahorita se los pongo, está en la página de Oráculos. Ahorita se los pongo en los comentarios donde lo pueden consultar. Pero es un profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que analizó este tema de la, la compra y coacción del voto, de la utilización de recursos públicos a través de programas sociales, que se traduce básicamente en ello. Y él, pues al ser antropólogo, hizo un trabajo de campo para analizar desde la perspectiva de la competitividad de los distritos. Miren, de los distritos, o bueno, de las secciones que conforman, en este caso, la alcaldía, verificar el nivel de competitividad. Y fíjense cómo en la alcaldía de Coyoacán, él establece en estos puntos rojos que ven aquí, es una competitividad alta. Es una metodología que utiliza incluso el Instituto Nacional Electoral para efectos del registro de la paridad de género. Pero fíjense cómo en general la alcaldía de Coyoacán históricamente es una alcaldía con competitividad alta. Y entonces en el ejercicio que hacía este antropólogo, de manera muy sugerente en mi opinión, decía que analizada la parte donde se dio exactamente, ¿se acuerdan que ayer habíamos visto que había dos actas de la oficialía electoral en el caso de Coyoacán, respecto de la entrega de tarjetas, que realmente se discute cuántos quedaban acreditados que se habían dado en estos 2 días? Y el magistrado de la Mata decía en el proyecto que ponía a consideración de la Sala Superior y que posteriormente fue aprobado, que en esos 2 días podían haberse ofrecido u otorgado 100 tarjetas del programa de la delegación Coyoacán que habíamos visto ayer. Entonces, compañeros,
en este artículo, el autor lo que hace es una analización, justamente se llama, les digo, ¿qué tanto es tantito? Y es un poco la analización de cómo se da el comportamiento electoral en esta elección, el grado, el tema de competitividad por beneficiarios, y fíjense cómo hay, incluso la categoría se hace mucho más complicada. Esto son estudios prácticamente demoscópicos, muy complicados realmente de hacerlos en vía electoral, justamente porque se requiere un estudio de padrones, de comportamiento, de votación por secciones, resultados por secciones. O sea, son estudios prácticamente estadísticos, ¿no? Y que él realmente llega a la conclusión de que en el caso de la elección de Coyoacán, la solución que a él le parecía que era lo más justo desde el punto de vista de una concepción personal de la justicia, a él le parecía más justa la decisión de la Sala de la Ciudad de México porque analizando estos temas por niveles de competitividad, era posible identificar que las únicas, digamos, ocasiones en que se había descubierto y se había documentado esa entrega de credenciales del programa. Pues hacer una escala probabilística de que se hubieran dado más días, cuántos días. Si bien es cierto, eso no hubiera podido llegar a un tema de posibilidad numérica, nunca lo podía haber llegado, pero para él sí es determinante el uso del programa social. Pero fíjense cómo a través de este esquema, insisto, de niveles de votación, de participación, de número de beneficiarios del programa. O sea, ¿qué les quiero decir? El ejercicio que él está haciendo de alguna manera es tratar de verificar una especie de determinante, el concepto determinante, incluso cuantitativamente. Y ayer platicábamos, y yo no me arrepiento de lo que les decía yo, para mí el tema de esta sanción a estas conductas, pues que me parece que son bases fundacionales de nuestro Estado, de nuestras elecciones, de nuestro Estado democrático, la celebración de actos anticipados de campaña y de precampaña, la utilización de recursos públicos, la propaganda personalizada, etcétera, etcétera, son elementos fundacionales que realmente, en mi opinión, el concepto de determinancia, además de ser muy complicado de poder ser comprobado y determinado de esta manera objetiva, como de alguna manera, y creo, insisto, de manera absolutamente respetable, son posiciones, pues hasta filosóficas, les podría yo decir, respecto de lo que cada quien entiende respecto de principios constitucionales. Por ejemplo, decía el magistrado de la Mata hoy, no, es que para mí el principio constitucional que más se debe proteger respecto a la validez de las elecciones es el de conservación de los actos públicos válidamente celebrados si no tengo una evidencia numérica o de plano cualitativa para poder llegar a esa conclusión. Y me parece muy bien, y me parece muy bien. Y él ha sido consistente con sus criterios, con sus votaciones. Insisto, eso me parece bien. Hoy vamos a pasar, compañeros, hoy vamos a pasar a otro tema. Hoy vamos a ver nada más de los 3 que nos corresponde. El martes que viene veremos otro más. El tema de la nulidad de la elección por la violación justamente al principio por violación al principio de separación Estado-Iglesia que establece nuestro país. Y aquí, pues desde luego, pues viene una consideración esencial que, en mi opinión, informa este principio. Estas fueron, además, después de la causa de nulidad que hemos narrado de la elección del gobernador del estado de Tabasco del año 2000, compañeros, recuerden, 96, el tribunal se hace de plena jurisdicción con una facultad de control constitucional. En el 2000 se ejercita esta nulidad de violación abstracta, perdón, nulidad de elección por violación a principios constitucionales. A partir de ese entonces, una de las siguientes que se dio fue en el municipio de Zamora en 2003,
ya justamente por la aplicación de la violación a estos principios. Y uno de los principios que se estima más importantes en materia electoral es el de la separación de Estado e Iglesia, que como ahora veremos, está previsto en muchas más partes y disposiciones de la Constitución, compañeros, que la previsión de las causas de nulidad que veíamos en el artículo 41, fracción sexta, párrafo segundo, fracción sexta. ¿Por qué? Porque esas, digamos, son las de reciente cuño, ¿no? Las de comprar propaganda en radio y televisión de manera prohibida, utilizarla de manera indebida, la de utilización indebida de recursos públicos o de procedencia ilícita, la de y esta que tiene que ver con el que veíamos ayer. Ay, déjenme ver porque eh, propaganda, y hay actos anticipados de campaña y de precampaña. Entonces, compañeros, lo que vamos a estudiar el día de hoy es, en mi opinión, uno de los principios más importantes de las elecciones. Eh, Tan es así que existe un régimen electoral básicamente para los ministros de los cultos, para los ministros de los cultos o de las iglesias, y hoy en día tienen muy limitado el acceso y participación en el ámbito político. Ya pueden pronunciarse en términos políticos, pero ese pronunciamiento debe de ser eh, ¿cómo decirlo? Como imparcial, o debe de ser muy cuidadoso, porque si no, respecto de la normatividad que tienen como asociaciones religiosas, su participación, su libertad de expresión en materia política está absolutamente restringida y limitada. Entonces, compañeros, pues ya veremos ahora cuál es la importancia y desde cuándo está previsto este principio. Y si, en mi opinión y en la de ustedes, se conforma como una estructura básica del Estado mexicano y si es digno de reconocerse en materia electoral cuando el mismo se viola. Y es que para mí es imposible dejar de hacer referencia a esta valoración del cuánto se permite que se viole, cuántas conductas es posible identificar como atentatorias o violatorias de un principio constitucional. Ayer hablábamos de la cuestión penal, recuerdan, ¿no? Oigan, ¿y qué pasa incluso si se denuncia penalmente? No, bueno, pues decíamos, no vamos a ver pronto la resolución ni la sentencia definitiva, pero bueno, existe, digámoslo así, en términos generales, por decir algo, para efectos de preconstituir un indicio de ilicitud en la conducta, el tema de la presentación de una denuncia en esa materia, ¿no? Respecto de la presentación de procedimientos administrativos sancionadores, ordinarios o especiales, dependiendo de la conducta que se denuncie, también a lo mejor no se logra una determinación, como en el caso de Coyoacán que veíamos ayer, sí se había logrado una medida precautoria o cautelar. A lo mejor no obtenemos las medidas cautelares y no se obtiene una sentencia de fondo respecto de la conducta denunciada, pero sí es una preconstitución de lo que posteriormente voy a alegar al momento de los resultados. Ahora bien, también está el debate sobre, yo con esto les quiero decir que si existe una denuncia en el ámbito penal, una denuncia en el ámbito administrativo, aunque no se tenga una sentencia y posteriormente pueda haber elementos de convicción que en el juicio de naturaleza electoral nos pueda ayudar a comprender si la conducta en efecto se realizó y cuál es la magnitud o importancia de esa conducta para poder llegar a un criterio definitivo sobre si el mismo es violatorio o no de un principio constitucional, pues les debo decir, de otro lado puede existir el criterio quizá más liberal, no sé si bien o mal, de que no es necesario que haya existido la posibilidad de denunciar la conducta, ni de índole penal, ni de índole administrativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, en ese momento, pues no tenían los medios, la capacidad suficiente para
recabar las pruebas, pero posteriormente en la impugnación final, pues sí puede haber mayor evidencia, ya notas periodísticas o la aparición de pruebas supervenientes que de alguna manera nos lleven a la misma convicción de la determinación que se había tomado cautelarmente, por ejemplo, por la autoridad administrativa, o incluso a lo mejor un tema de prisión preventiva en el caso de la conducta penal. Entonces, no son precondiciones. La jurisdicción electoral, el procesal electoral, las nulidades electorales corren por su vía específica y como ustedes lo saben, además de todo, corren por vía de elección. Hay una, pues no discusión, pero hay una conversación que en mi familia no he podido zanjar. Y es que varios de mis tíos no comprenden por qué si hay una nulidad de una elección, por decirles algo, de diputados en un distrito que abarca un municipio, ¿por qué esa nulidad, por qué la elección de alcaldía, por ejemplo, sí fue válida y se puede considerar como válida? ¿O por qué esa nulidad no afecta a la elección del gobernador, por decirles algo? Pues porque así está el sistema y porque en efecto, tal como dice el magistrado de la Mata, el sistema está privilegiado o está diseñado para proteger en la medida de lo posible, lo más que se pueda, el acto electoral de la votación. Y como ustedes saben, ese acto de la votación, si bien es cierto, se hace de manera única o simultánea, puede afectar a diversos cargos de elección popular. Y cada cargo de elección popular lleva su impugnación en específica y los efectos, como ustedes ya saben, de una no se pueden extender a otros. Hay quienes no son abogados y no entienden que eso pueda pasar. Para ellos, eso es una mancha indeleble, etcétera, etcétera. Y en su sentido común les parece que eso debe de ser determinado de la misma manera en las otras elecciones. Evidentemente, pues, digamos, no me preocupa que no lo entiendan, pero sí me llama la atención que hasta el momento yo no haya sido capaz de convencerlos de por qué el sistema está así. Pero bueno, en este caso, compañeros, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay campañas que vamos a ver en estas elecciones donde se han referido específicamente a una elección o se han podido probar respecto a una elección, pero que es altamente probable que estos usos se hagan extensivos a todas las elecciones que se den en una circunscripción geográfica, ¿eh? Por decirles algo, si es en un municipio, al municipio, a la parte de gobernador que le corresponde al municipio y a la parte de elección de diputado local o federal que le corresponda a la parte del municipio. ¿Por qué? Pues porque desde luego la propaganda que haga un candidato sí puede afectar o beneficiar, afectar, digamos, en términos generales, a los candidatos que compitan para otra elección de la misma demarcación. Puede ser que no, o sea, no existe una posibilidad empírica de identificar esas cuestiones, pero insisto, no sé hasta qué punto destacarles o remarcarles que estas determinaciones, estas previsiones constitucionales y legales para ser respetadas por los partidos políticos, están ahí para ser cumplidas, compañeros, y no para ser violentadas. Y desde luego, una violación a una normatividad o el acreditamiento de una conducta ilegal, pues desde luego hay que valorarlo en su conjunto, desde luego hay que valorarlo en su impacto y en su magnitud, pero en mi opinión hay principios y hay conductas que son lo suficientemente graves por sí mismas que, en mi opinión, el análisis de la determinancia, además de ser, ya lo habíamos platicado, muy complejo de realizar en la materia electoral y muy complejo de probar en materia electoral por la característica de secrecía del voto, de inmediatez del voto, pues no queda otra más que el tribunal, la manera en que pueda inhibir esos comportamientos en el futuro, sea él decretando la nulidad de una elección. Entonces, estamos en el caso de la nulidad de violación de elección por violación al principio de separación de Estado-Iglesia. Pues vamos a ver cuál es el marco constitucional y legal de este principio y vamos viendo de qué tamaño estamos hablando. Y es muy importante identificar también estos principios. Hay que distinguir este principio de separación
de Estado e Iglesia, con el tema de la libertad de culto, compañeros, previsto en el artículo 24 constitucional, ¿no? La libertad de culto es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en las convenciones internacionales de los derechos humanos, políticos, electorales, etcétera, pero existen restricciones en este sentido, ¿no? Y en el caso de nuestro Estado, bueno, en el caso de nuestro Estado, esta restricción está plasmada desde la Constitución, compañeros. Dice ese mismo artículo 24 constitucional de que todo mundo tiene la libertad de creer en el culto religioso que le profese y que quiera, pero que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, ¿sí? Ya está la restricción desde la Constitución, ¿eh? Es de las restricciones que las convenciones internacionales tienen como legítimas. Decía hoy un dato el magistrado de la Mata que es muy significativo y que me orientó mucho, porque dice, bueno, vamos al 40 constitucional. El primero es el 24, el establecimiento del derecho a libertad de culto, con esta restricción. Esa libertad se ejercerá siempre y cuando no se haga con fines políticos, de proselitismo, de propaganda o de propaganda política, ¿no? El artículo 40 constitucional, compañeros, como ustedes saben, nos establece como república nuestra forma de gobierno y se dice que es una república representativa, democrática, laica, compañeros, laica y federal. Y el laicismo justamente consiste en esta separación de las magnitudes de las funciones del Estado y de la Iglesia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, los asuntos religiosos no pueden estar mezclados con el tema de la vida política del país. ¿Qué otro Estado nacional tiene esta previsión constitucional? Solamente Francia, compañeros, que el magistrado de la Mata haya recordado, haya tenido en mente, y miren que si él nada más lo tiene en mente, yo hago suyas sus palabras, y bueno, Francia y algún otro por ahí que pueda haber. Pero en todo caso, algunos países lo que decretan es una religión oficial, como el caso de los países no occidentales, ¿no? Los países árabes, los países asiáticos, tienen esas características de ser auténticamente de una religión oficial única. Por eso hay luego tantos conflictos religiosos en estos países, ¿no? Pero entonces México nos establece en la forma de gobierno, compañeros, el tema del laicismo, laica, separación Estado-Iglesia, 130 constitucional, compañeros. Principio de separación Estado-Iglesia, párrafo 2, inciso D y E. Prohibición del voto pasivo para los ministros de culto y prohibición de asociación política y de proselitismo político. Perdón que se los diga. ¿A alguien le queda duda este principio? Es un principio totalmente diseñado y construido y limitado de parte de la Constitución respecto de la garantía constitucional de la libertad de culto. Ok, libertad de culto es cada quien profesa el culto y la religión que quiera. La ley de asociaciones religiosas, de acuerdo al 130 de la Constitución, establece que puede haber tantos cultos en México como los ciudadanos los profesen. Y claro, ya reconocidos y constituidos, hay que hacer todo el procedimiento que establece la ley de asociaciones religiosas, pero existe esa libertad amplia. No hay discriminación por cuestiones de religión. Léase, el que profesa una religión, cualquiera que ésta sea, es igual al que profesa la otra, cualquiera que ésta sea. Y ellos son iguales al de la tercera, al de la cuarta, al de la quinta, al de la sexta. De hecho, compañeros, nosotros de ser un país eminentemente católico, en los 70 estábamos por ahí el 90% de catolicismo, hoy en día ha bajado a un dramático 58, 59%, compañeros. Ya estamos ya casi por la mitad de no ser un país predominantemente católico, ¿eh? Y bueno, y si además, aquí voy a hablar a términos personales, si los católicos son católicos como yo, pues cada vez hay menos católicos en el mundo, porque yo soy de esos católicos que se llaman malos católicos, yo realmente no practico la religión. Soy bautizado, hice mi primera comunión, me confirmaron, todo, y me casé por la iglesia,
pero pues no voy a misa, no me confieso, no practico pues digamos, los fundamentos de la religión católica. Pero bueno, pues yo estoy ejerciendo mi libertad personal de culto, ¿no? Mi libertad esencial de culto. Lo que está perfectamente claro es que todos aquellos que forman parte de ese culto y que son incluso ministros del mismo, tienen un régimen especial y limitado porque no pueden participar en esta cuestión. Miren, es tan grave para el país el que exista este tipo de intervención como la de los extranjeros. Recuerdan ustedes ahora el 33 constitucional, que ahora está, pues ahora se ha generado un rumor, una rumorología de que a propósito de no sé qué, son puros chismes políticos que salen en las redes sociales y en los periódicos, a propósito de estos últimos desencuentros que se ha tenido con Estados Unidos respecto de pues de los problemas que se tienen en la frontera con los nacionales americanos, de que recientemente asesinaron a 4 y bueno, luego secuestran, etcétera, etcétera. Y pues algunos parlamentarios americanos han puesto el grito en el cielo diciendo que México no hace lo suficiente por tener la seguridad de sus fronteras y que se está perjudicando a México y quieren que se determinen a estos grupos de narcotráfico como terroristas, con lo cual, según las leyes americanas, tendrían la posibilidad, la legitimidad de incluso actuar con las Fuerzas Armadas en territorio nacional. Pues desde luego, a partir de ese diferendo se empezó a rumorar de que el presidente quería reformar el artículo 33 constitucional, que como ustedes saben, ¿no? Ha sido el famoso, es un artículo pues emblemático, ¿no? Porque hasta el momento, tal como está redactado, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si ustedes en sus temas políticas dicen, aplican el 33 constitucional, dice, son personas extranjeras las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución. Dice, el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Pues claro, compañeros, ahí va el otro concepto que está relacionado con el tema de la extranjería, que es el de la soberanía nacional, que reside, compañeros, nada más y nada menos que en el pueblo, un concepto total y absolutamente relevante para nuestros efectos políticos el día de hoy, ¿no? Desde luego, siempre se nos ha enseñado en la teoría general del Estado, en la clásica teoría general del Estado, no los elementos del Estado, uno de los elementos del Estado es el pueblo, ¿no? Pero aquí el pueblo como carácter sociológico, ¿no? Como esta representación de la mayoría y casi de una mayoría que desde el punto de vista de una ideología capitalista o de izquierda, como se quiera ver, es la clase casi menos favorecida, el pueblo es el equivalente a la masa, pues evidentemente se explica y se entiende cuál es la posición jurídica constitucional de la calidad de los extranjeros en el país. No pueden. Es contra natura que un extranjero pueda participar en los asuntos políticos del país. Bueno, pues igual contra natura, compañeros, se considera este principio. Este principio fue muy doloroso en el siglo XIX en nuestro país, compañeros. Ustedes recuerdan las famosas 30 años que duraron las guerras entre liberales y conservadores, entre defensores de la iglesia, luego posteriormente el tema de la cristiada, que fueron eventos muy sensibles. Yo tuve familiares que fallecieron en la cristiada, muchas personas los tienen, y muchas personas son familiares de militares o de gente que participó desde el punto de vista del gobierno y de la milicia en contra de los católicos recalcitrantes, ¿no? Como ustedes saben, estas han sido guerras brutalmente dolorosas y que marcaron un periodo histórico de nuestro país. De ahí que la revolución de 1917 pues nos haya trasladado este principio a la Constitución de manera tan clara, ¿no? O sea, está perfectamente claro cuál es la posición jurídica
del Estado mexicano y por eso les digo que por sí mismo este principio respecto a la materia electoral y más respecto a la nulidad de una elección debe de ser estudiado con toda pulcritud y con toda, eh, pues con toda seriedad, ¿no? Porque desde luego, insisto, es uno de los principios, no de las elecciones, es uno de los principios del Estado mexicano. El Estado mexicano es laico, el gobierno mexicano es laico. Insisto, laico no implica prohibición del culto, ni de la religión, ni de la libertad de culto, ni de la libertad de religión, sino que eso se traduzca en una injerencia en el sector, perdón, en el ámbito de lo público. De ahí, compañeros, pues que desde luego, pues esto vaya encaminado o determinado también a la posición política de todos aquellos que quieren ejercer un cargo público. Como les decía yo, la Constitución sí reconoce el voto activo de los ministros de los cultos, pero no el voto pasivo. De hecho, en los requisitos de elegibilidad, tanto de diputados como de senadores, está establecido constitucionalmente el no ser ministro de algún culto religioso, en tanto diputados como senadores, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, y ahí me faltó la disposición del 116, también respecto a los gobernadores de los estados. Entonces, este principio de laicidad del Estado mexicano, compañeros, pues tiene un sentido, un contexto histórico, un contexto político, un contexto social, y más ahora justamente, compañeros, que pues estamos inmersos en una etapa de pluralidad, pues absoluta, ¿no? Pluralidad política y pluralidad, aunque bueno, parecieran algunos rasgos que no, pero yo les diría que sí. El hecho de que existan mayorías católicas, hoy en día mayorías del partido Morena, bueno, pues son contextos y coyunturas sociales y políticas. Pero pues como les decía yo, esto está en vías de cambiar. Hoy en día está este tema ya también tan importante del reconocimiento de estos grupos de atención prioritaria, porque nos hemos nosotros desayunado y despachado, compañeros, con la universalidad de los derechos humanos. Y claro, los derechos humanos son pertenecientes a todos porque seamos seres humanos y más si somos ciudadanos, todos tenemos derechos para votar. Oigan, y entonces, todas las gentes de calle tienen credencial para votar con fotografía, pueden ser titulares de un trabajo si no tienen ni siquiera documentos de nacimiento, actas de registro civil, actas de identificación, ¿no? Bueno, pues es un problema, es una realidad. Ni siquiera, fíjense, ni siquiera tienen la posibilidad de acceder al derecho de identificarse, compañeros. Ni siquiera tienen ese derecho. Bueno, igual el tema de los migrantes. ¿Cuántos migrantes no vemos aquí? Y cada vez más en todos los días. Y migrantes además en situación de calle. Pero vámonos a otros temas, ¿no? Estos temas ahora que los derechos humanos, a propósito de ello, ¿no? Con este libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Se ha generado este tema del reconocimiento a la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Donde hoy en día esta comunidad está exigiendo el reconocimiento absolutamente, prácticamente incluso a no tener identidad genérica, compañeros, a no tenerla. Entonces, híjoles, ¿cómo garantizamos los derechos de acceso y participación política a ellos, compañeros? Primero que nada, si no sabemos ni siquiera cuántos son, como no sabemos cuántos son los de calle, como no sabemos cuántos son los migrantes, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿El hecho de no saber cuántos son nos impide el reconocimiento del derecho? No, compañeros. Y aquí estoy haciendo el principio de un alegato contra este tema que les decía yo, de que aquí estamos hablando de un principio del Estado mexicano, compañeros, la separación Estado-Iglesia. Cada quien que se lo forme en su mente, yo les estoy dando los elementos y sí, estoy tomando partido, estoy tomando parte, no porque no sea practicante católico, ni mucho menos, sí creo, soy creyente, en ese sentido, pues soy religioso, pero digamos, yo ejerzo mi libertad como yo quiero. Oiga, ¿te parece bien que la iglesia, las iglesias, las religiones no participen en política?
me parece bien porque estamos hablando, compañeros, de lo que no se puede hablar en este mundo sin llegar a desacuerdos fuertes es de política, de religión y del fútbol, ¿no? O de los deportes. O sea, a ver a qué equipo le vas, a ver a qué tema tal o cual cuestión. Cuando se tienen este tipo de preferencias, bueno, incluso de política hay quien dice, ¿no? Justamente estamos viendo esta polarización política que se está generando a través del laicismo, compañeros, a través del laicismo. Imagínense si además de eso se trajera la utilización de símbolos religiosos. Pues es una combinación pues de alto desempeño. Yo no sé qué pasaría. Ustedes recuerdan, volviendo al asunto del candidato Vicente Fox, que fue en muchos sentidos parte de nuestra transición democrática y muy paradigmático, nos guste o no nos guste, haya resultado o no haya resultado, o que ustedes recuerdan también cuando él estaba en campaña, que subió al cerro este de Guanajuato, no me acuerdo cómo es el Cubilete, y tuvo un evento público con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces ahí también se cuestionó sobre si eso no violentaba este tema. Y ahora vamos a ver algunos de los ejemplos que se han sido juzgados y que han llegado a conclusiones distintas. Ha sido justamente por un poco bueno, ni siquiera, pero sí, ha sido bueno que un candidato hizo promoción respecto de su asistencia a una misa y del contenido de una misa, y en la misa el padre hizo alguna referencia respecto de las preferencias políticas que pudieran tener al respecto. En otros casos se ha utilizado propaganda impresa con algún símbolo religioso de la Virgen, de alguna secta religiosa, de alguna identidad cristiana, etcétera, etcétera. En otros, el cardenal de la región donde se llevaba a cabo la elección, incluso donde vive el cardenal, se despachó en la mañana de la elección con un Twitter hablando y grabado diciendo que no votaran por los del partido en el poder porque esos eran rojos y porque eran lo más parecido al demonio que parece. Entonces, y a partir de eso se anula la elección, ¿no? Sin que podamos realmente analizar, pues eso qué impacto tiene. No se puede analizar realmente el impacto. Casi les diría, compañeros, si hay ejercicios en algunas causales donde pudiéramos incluso suponer de manera cada vez más precisa, pero a través de inferencias, incluso en las casillas, compañeros. Por decirles algo, cuando se dice que se ejerce presión a los votantes, ¿no? Para verificar si la determinancia se da o no, se hace un estudio de cuánto tiempo se acreditó que estuvieron estas gentes, de cuántas personas votó en la casilla, más o menos un promedio de cuántos votos por hora y, en consecuencia, cuántos tiempos de votos viciados en ese sentido. Y bueno, si se constata que hubo la presión o se tiene por acreditar la presión, pues no se puede identificar al número, pues, o se puede más bien hacer inferencias de que el número hubiera sido mayor al resultado entre primero y segundo lugar, pues la casilla no se anula. Entonces, insisto, esta es la idea que se van a llevar prácticamente de este curso de nulidades. ¿Por qué? Porque nulidades de los actos, compañeros, nulidades de las resoluciones, pues es sencillo, en mi opinión, identificarlas. Un acto de la autoridad electoral, bueno, es sencillo identificarlas, aunque no necesariamente se comparta la interpretación a la que llega el órgano máximo de interpretación. Porque, por ejemplo, en este tema de la paridad de género, por ejemplo, en las mujeres, compañeros, yo recuerdo esta era la sentencia 12624 diagonal 12, sí, 12264, sí. 12 diagonal 264. O sea, del año 2012, compañeros, donde la sala superior, ustedes se acuerdan que anteriormente a esta paridad de género que tenemos en todas las candidaturas, existían las cuotas, lo máximo que se había llegado en esa época eran las cuotas del 60-40. 60-40 para el género masculino, 60 para el género masculino, 40 para mujeres.
y las mujeres, pues era cuando estaban peleando con todo. Y en esa ocasión, sin existir una disposición en la ley, al contrario, existía la cuota de 60-40, digamos, en la postulación de candidatos. Y mediante una interpretación que hizo la Sala Superior, en esa 12264, se llegó a la conclusión incluso de que no tan solo tenía que ser la cuota del 40, sino todas del 40 del mismo género, para evitar que una vez que tomaran el cargo, renunciaran al mismo y tomara posesión un hombre. El famoso caso de las Juanitas, ¿se acuerdan ustedes, no? Donde se ha ido avanzando a partir de la interpretación jurisprudencial y jurisdiccional de la tutela de los derechos de estos grupos, pues, digamos, tradicionalmente discriminados, como es el caso de las mujeres. Ahora, como ya sabemos, tenemos esta disposición de la paridad de género, incluso en las gubernaturas, pero ya con este plan B que está rigiendo desde el 3 de marzo pasado, lo hizo a través de una determinación del Tribunal Electoral del año pasado, de la Sala Superior, del proceso electoral pasado, donde se dieron, en el 2021, donde se dieron 12 gobernaturas, donde eran 12 o 15 gobernaturas, creo que 15 gobernaturas, no, 12 gobernaturas. Pero lo importante era que la Sala Superior había establecido que, bueno, ya habían ido avanzando de diputaciones a senadurías, a ayuntamientos, pero el problema con las alcaldías es que son, ¿cómo se dice? Son cargos de elección popular unipersonales, compañeros. ¿Cómo le hacemos ahí para garantizar la paridad de género? ¿Cómo obligamos a los partidos políticos? Bueno, pues ya se llegó a la solución de que, bueno, se tienen que tomar ciclos de renovaciones completas y a partir de esta reforma, en la elección que viene en el 2024, los partidos políticos de las elecciones que haya, por lo menos tendrán que postular a la mitad de candidatas mujeres. Pero ya que está renovado ese estado, si a un estado le toca mujer, a partir del siguiente le tocará hombre y así sucesivamente por ciclos de renovación hasta que se llegue a una paridad completa y desde luego a una homologación en el calendario de las mujeres. Bueno, ¿qué les estoy diciendo? Que esta interpretación que se hace positiva y se hace con un sentido de ampliar los derechos y el ámbito, digamos, de protección de los mismos, en el caso de las nulidades, compañeros, en mi opinión, la lógica opera al revés, porque les vuelvo a decir, aquí es cuántas conductas, de qué magnitud vamos a permitir para tolerar y para identificar a una elección como válida o no, siempre, o sea, siempre que se actualicen y se prueban determinadas violaciones, ¿no? Yo soy un convencido de que, insisto, de que este sistema electoral se hace para que sea eficaz. Y si la eficacia del tribunal o del sistema electoral implica que, ok, bueno, puede haber algunas violaciones, pero no fueron tantas o no podemos saber a cuántas personas influyeron. Pero bueno, al final del camino lo que sí es cierto es hubo la conducta sabidamente prohibida de, por ejemplo, hacer propaganda política usando símbolos religiosos o ministros de culto, miembros de las iglesias. Que también eso es importante. Recuerden ustedes también en nuestra cultura popular, hoy en día quizá en una sociedad, en una comunidad metropolitana más o menos grande, pues no lo veamos tan claro. Pero decían, en el pueblo, ¿quiénes son los que mandan, compañeros? El profesor, el maestro y el cura. Bueno, la ley de Herodes nos decía que hasta el presidente municipal podía, pero de alguna manera, ¿no? O sea, son aquellas personas que influyen en la comunidad porque son los que de alguna manera mayor acción social realmente hacen. Y bueno, pues, ¿qué es la religión? Pues, el refugio justamente que tenemos los individuos para afrontar desde el punto de vista espiritual, nuestro futuro, nuestra vida, nuestras acciones, ¿no? Eso está en nuestro ámbito personal. Pero, desde luego que todos conocemos, dependiendo, insisto, cuál sea el nivel de, pues no sé,
de cómo decirlo, pero de impacto religioso que una religión tenga en nuestra vida o en los individuos, ustedes pueden ver que hay gente que auténticamente rige su vida por los principios religiosos. Yo tengo familiares que no están conformes si no van a misa en alguna hora del domingo y de repente están en una comida familiar y a las 6 se desaparecen. Y estábamos pasándola a todo dar y decimos, ¿a dónde se fueron? Pues se fueron a misa. Y luego le hablas y le preguntas, ¿para dónde te fuiste? Pues me fui a misa, porque si no iba a misa, pues imagínate, ¿no? Y bueno, ya no digamos en el tema de la procreación y de un montón de principios, ¿no? Insisto. Ahora, en términos políticos, a mí no me conmueve, compañeros. A mí, con todo respeto, lo que diga un religioso o no respecto de sus preferencias políticas o de lo que quiera influir, a mí no me viene, pero muy probablemente a su Grey sí, ¿sí? El hecho de que a mí no, o de que a mucha gente no, no incida o no conmueva, pues no quiere decir que no sabemos a cuánta gente pueda hacerlo o no. Aquí, pues ustedes tendrán su opinión específica, pero sigue siendo nuestra opinión personal, porque insisto, creo que, digamos, de alguna manera, el, la razón de ser de este principio tan acendrado en nuestro país, en temas liberales, o en países tan liberales como Francia, donde ustedes saben, pues a partir de la Revolución Francesa y la Ilustración, pues, nació esta aniquilación al régimen monárquico y feudalista, ¿no? Fue a partir de ahí que sigue los siglos de los derechos, ¿no? Fue cuando se hicieron independientes la mayoría de los países, o por lo menos una gran parte de países del mundo y que son independientes hoy en día. Se llevaron a cabo procesos democráticos, los países se instauraron con división de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso mismo, pero muchos de ellos no establecieron ni un estado religioso ni un estado laico. Pues ahora sí que como tal, esto es, digamos, neutral para efectos del Estado. Pero para México sí fue muy grave porque las rencillas religiosas trajeron mucha muerte, mucho dolor, mucha división, insisto, y creo que hoy en día podrían seguir trayéndolo, máxime en contextos políticos tan polarizados como los que tenemos hoy en día. Entonces, yo, insisto, sigo siendo de la opinión de que estos principios están para algo, están para ser respetados y yo sería muy cuidadoso en el manejo de los mismos. Los dejo un momentito, si me permiten un breve receso. Ahora lo tomaremos si no tiene inconveniente, como el tema es un poquito más corto, para que no acabemos mucho antes del tiempo. Son 5 para las 8. A las 8:05 retomamos. ¿Les parece bien, por favor? Entonces, a las 8:05. Discúlpenme, por favor, pero es que tengo que hacer una llamada personal que no puedo evitar. Y ahorita retomamos. Gracias.
Listo, compañeros. Gracias. Esperamos un momento a que se vayan uniendo todos. Entonces, compañeros, para ir siguiendo, armando la narrativa del caso y del principio importante de la separación del Estado, Iglesia y el uso de símbolos religiosos, habíamos visto cuáles eran estas magnitudes del requisito de elegibilidad incluso, ¿no? Como complemento de esta separación Estado-Iglesia, pero luego también, desde luego, está el asunto perdón, de que desde luego, pues estas disposiciones se ven trasladadas además al tema de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en consecuencia con la Constitución, ¿no? El artículo 380 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, entre otras, como obligaciones de las personas aspirantes a cualquier cargo de elección popular, rechazar toda clase de apoyo económico, político, propagandístico proveniente de extranjeros. Fíjense cómo ahí se desnudan digamos, las intenciones del legislador, ¿no? De, como les decía yo, de alguna manera de identificar a los ministros de los cultos, a los miembros de las iglesias como extranjeros, o de ministros de cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones religiosas e iglesias. El artículo 443, 445 y 446 de esta ley también establece como infracciones de los partidos políticos a la ley, de los candidatos, de los aspirantes, de los ciudadanos en general, a realizar campañas con símbolos de apoyo religioso. Son sanciones que se castigan incluso, dependiendo de la reincidencia, hasta con la pérdida del registro en el caso de partidos políticos, pérdida del registro en el caso de candidatos o de precandidatos, y con multas muy grandes en el caso de ciudadanos. Y el artículo 455, insisto, pues también respecto de siendo consecuente con este principio, pues también establece que son infracciones de los ministros de culto religioso la inducción a la abstención a votar a favor o a votar en contra de candidatos o partidos políticos en locales de uso público o en los medios de comunicación. Entonces, ese es el marco normativo en general, compañeros. Está la ley de asociaciones religiosas que de alguna manera, como les decía yo, establece los requisitos para establecer el voto pasivo para los ministros de los que, bueno, no los que son, los que fueron ministros de cultos religiosos únicamente podrán ser votados para cargos de elección popular siempre y cuando se hayan separado del ministerio 5 años antes de la solicitud de registro de su candidatura. Entonces, como vemos, para mí no hay duda, ¿no?, de la importancia de este principio. Para mí es tan importante como cualquiera de los otros, porque, insisto, se trata de garantizar la imparcialidad, la neutralidad en este caso, no de cosas económicas, no de aspectos económicos ni materiales, casi peor, sino de aspectos de índole estrictamente espiritual, personal, individual. A mí me parece auténticamente, insisto, toda una todo un principio a observar y a cuidar en respecto de las elecciones. Ahora vamos a ver justamente en los casos, de estos casos que seleccioné, compañeros, que realmente son muy sencillos, porque ahorita veamos las decisiones cómo están tomadas en unos y en otros, y en realidad son casos que incluso se pueden parecer todos. Y prácticamente, salvo en el de la elección de Tlaquepaque de 2021, en todos los demás casos han sido votaciones divididas que se han dado al final de la sentencia, o sea, en la sentencia final. Empezando por Zamora, Michoacán, en el caso de 2003. En el caso de 2003 se anula la elección por violación de este principio porque desde el inicio de la campaña el candidato que ganó pues, a la sazón, el candidato del Partido de Acción Nacional, mediante radio, que llevó a cabo entrevistas en donde se decía pues que profesaba la religión católica y que él era devoto de la Virgen, no recuerdo cuál es la Virgen particular a la que hacía referencia, pero además colocó afuera de la parroquia principal
o una de las parroquias principales de la Catedral de Zamora, creo, si no mal recuerdo, y en un par de iglesias más, había colocado material con propaganda suya, donde hacía también alusión a símbolos de la Virgen, esta donde él la adoraba, expresiones y fundaciones y fundamentaciones religiosas, y además señalaba que este candidato, esta persona, era el presidente del patronato para la construcción de la catedral inconclusa de Zamora. No sé si alguien conoce la ciudad de Zamora, es una hermosa construcción que en efecto de estilo neogótico, preciosa, parece uno que está incluso fuera del país, pero es inconclusa porque le faltan las torres y una nave central o una nave lateral, perdón, y bueno, pues sí, ha sido una campaña permanente en Zamora el que se concluya la famosa catedral inconclusa. Y además también se repartieron trípticos, se acreditó que se repartieron trípticos, perdón, y con estos mismos símbolos religiosos y pues con base en ello, los magistrados en ese entonces de la sala superior, la primera integración de la sala, por mayoría de 5 votos, en contra de 2 de los magistrados que habían votado incluso en contra de la nulidad de la elección del estado de Tabasco, porque ellos no aceptaban que se diera una nulidad por una causal que no estuviera expresamente regulada en la Constitución ni en la ley. Ellos sí establecieron la nulidad de la elección la primera vez que se dio, además, por violación a este principio constitucional. Y a partir de entonces es que se genera en la legislación electoral, compañeros, el desarrollo más preciso de estas conductas, de que son sanciones, pero los principios constitucionales han estado ahí desde siempre, desde 1917, y las reformas no los han tocado, en su caso los han modificado, pero en ningún caso los han atemperado. Entonces, en este razonamiento, decían los magistrados que no importaba, el resultado de la elección había sido una diferencia aproximadamente de 6,500 votos, que en el caso eran aproximadamente como el 3% de votos, compañeros. En ese sentido, los magistrados dijeron, no importa qué tanto, porque recién en el año 2000, ustedes recuerdan, los magistrados habían determinado la votación en un contexto donde se había dado una diferencia de más o menos del 1 o 2, entre 1 y 2%. Aquí dijeron que, bueno, pues que a pesar de que había sido un poco más amplio el resultado, la simple violación al principio, la variedad de conductas desplegadas, ¿no? La asistencia a la misa, la difusión de la misma, la difusión en radiodifusoras de su mensaje, la repartición de trípticos con estos símbolos y con su candidatura, la promoción de él como candidato del patronato de la iglesia, pues dijeron ellos son como demasiadas conductas que permiten arribar a la conclusión de la violación a este principio y en consecuencia se anuló la elección. En el caso de Yurecuaro, compañeros, fue algo quizá de menor intensidad, fue en el año de 2007. Ahí el candidato a presidente municipal inicia su campaña electoral yendo a misa, hace guardia en un féretro, ese mismo día acude a el 2 de noviembre, no me acuerdo, la fecha no es correcta, pero, el 2 de noviembre utiliza un carro alegórico con la imagen de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo y urnas electorales, y en su discurso de cierre de campaña, era una elección extraordinaria, ya me acordé. Agradeció a las autoridades religiosas y usó un rosario como collar, ¿no? En esta ocasión también la sala superior, ya con una nueva integración, se estableció que había elementos suficientes para identificar la nulidad de la elección por la violación a este principio de imparcialidad. En ese entonces hubo disidencia también de 2 magistrados y entre ellos estaba el magistrado Galván, y el magistrado Galván sostenía que no podía acreditarse la determinancia en cuanto a la magnitud de las violaciones que sí se habían acreditado. Entonces, compañeros, pues como ven, es un caso de alguna manera similar, con otro tipo de conductas, quizá un poco más probadas, pero donde se consideró anular la elección.
En 2009, compañeros, en el municipio de Morelia, en la ciudad de Morelia, el candidato a diputado federal, esta fue una diputación federal, utilizó una fotografía de la Catedral de Morelia en su sitio web y, y con eso basó prácticamente toda su propaganda de la campaña. O sea, de alguna manera, estuvo siempre presente en su propaganda este símbolo y eso se hizo valer como causa de nulidad en la elección. Y aquí los magistrados, por mayoría también, mayoría de, si no recuerdo, 5-2 también, aquí determinaron que no era de anularse la elección porque en esa propaganda no existía la identificación al culto religioso al que se hacía referencia. Realmente en la misma, pues digámoslo así, únicamente existía la expresión y él nunca en la campaña quedó acreditado que hablara de cuestiones religiosas, como así había pasado en los casos anteriores, ¿no? Donde de alguna manera los candidatos sí habían hecho proselitismo religioso. En este caso, no. En este caso, la sala superior determinó que no era posible anular la elección. En el caso de Parras, Coahuila, compañeros, municipio, esta fue también en 2009, no le puse el nombre, año, también, y esta fue por la Sala Regional Monterrey, y en una votación dividida de 2-1, donde la magistrada ponente había propuesto la nulidad de la elección, y los magistrados, aquí lo que pasó fue que el candidato a la presidencia municipal de Parras, Coahuila, había utilizado también en sus trípticos la imagen de la Virgen de Guadalupe en su campaña, en sus panfletos de campaña, en el sitio web que ya entonces alojaba parte de su propaganda, también existía esta referencia, y en alguna cierre de campaña, en alguno de los cierres de campaña que tuvo en el municipio, en alguna de las plazas públicas, también hizo referencia a que se encomendaba a la Virgen para que los iluminara, etcétera, etcétera, y así pudieran votar por su candidatura. Entonces, básicamente con esos elementos, la magistrada sostuvo que se anulaba la elección o que se tenía que anular la elección, pero fíjense, en todos esos casos, tanto en Zamora, en Yurecuaro, en este caso como Parras, y los que votaron a favor de que se anulara en Morelia, lo hicieron bajo la narrativa que les estoy planteando. Esto es, decían, ¿saben qué? Es que hay que anular la elección por la violación al principio en sí mismo. No hay necesidad de probar nada más. Y los que se opusieron decían, en efecto, insisto, son de alguna manera las dos posiciones de visualizar. Lo hemos platicado hasta el cansancio. Discúlpenme por ser tan repetitivo, pero al final del camino creo que lo que sí les voy a dejar muy, además de que ya lo tienen por todas las clases y preparación que han tenido con mis compañeros, que existe esa posibilidad de analizar, insisto, la nulidad de una elección desde diversas perspectivas. Y yo soy partidario de estas que van o alegan que la violación al principio en sí mismo es tan grave que, no importando el resultado ni el contexto de la misma, acreditadas que estén, es suficiente para causar. En el caso que nos tocó juzgar a su servidor, en el caso de Cabo San Lucas. En el Cabo San Lucas lo que ocurrió fue que a este señor, el partido político, no recuerdo, pero el partido político que lo denuncia, ofrece como prueba fundamental de la nulidad de la elección, de que el señor asistió 3 domingos a misa durante la campaña. Eran 3 videos. Y decía que, pues, con la asistencia a misa, etcétera, etcétera, pues el señor violaba pues, la laicidad, el principio, estaba aprovechándose de esto, porque además, después de la misa, pues se dedicaba a saludar a algunas personas, etcétera, etcétera, perdón, en esas 3 misas. Y la diferencia de votos en esa ocasión fue aproximadamente, se los voy a decir en porcentajes porque no recuerdo el voto, pero el candidato que ganó, el candidato que asistió a las 3 misas, ganó por aproximadamente el 56% de los votos. El segundo lugar obtuvo cerca del 19%, que era el que había alegado la nulidad de la elección. Ahí sí
determinamos unánimemente, mis compañeros y su servidor, que pues desde luego la sola asistencia a misa no generaba una indebida conducta, porque justamente el candidato, actuando en su calidad de ciudadano, pues podía asistir a las instalaciones de la iglesia y ejercer su culto religioso de la manera en la que él considerara. Entonces, a partir de eso, insisto, el partido que lo impugnó, Dios mío santo, una disculpa, pero voy a apagar este aparato. Perdón. Entonces dijimos que las 3 idas a misa no valían la nulidad de la elección. Esa tampoco fue revisada por la sala superior, pero aquí me defiendo de mi postura. En ninguna de los videos que se aportaron por parte de la ganadora, de la partido político segundo lugar, se podía acreditar que él hiciera un acto proselitista. Sí es cierto que saludaba a gente saliendo de la misa, etcétera, etcétera, pero no existía ningún principio ni evidencia de que existiera algún proselitismo, y pues desde luego no había mayor elemento de convicción. Es por eso que, en nuestra opinión, no se actualizaba la violación al principio, ninguna conducta que violara el principio. Y por eso determinamos no anular la elección. Y en el caso de Tlaquepaque 2021, compañeros, es la última la que tenemos referencia, en donde la elección ahí sí estuvo muy cerrada, pero fueron aproximadamente 3,500 votos de diferencia, que implicaba algo así como el 3% de votos, la diferencia de votos entre primero y segundo lugar. Y ocurrió que se probó esta grabación difundida en las redes sociales del cardenal que reside, ex cardenal, bueno, más bien le llaman, creo que cardenales eméritos, es el cardenal Sandoval Íñiguez, que ha sido una persona muy controvertida justamente por sus opiniones y por su participación y sus comentarios en política. Y aquí, pues, el día de la jornada electoral se despacha este video diciendo que los rojos son rojos y que son como el demonio y que no voten por ellos, y la sala superior, incluido el magistrado de la Mata, consideraron violado el principio de separación de Estado e Iglesia y anularon la elección. Se llevó a cabo la elección extraordinaria y, como les decía yo, pues en la elección extraordinaria siempre ha ganado el mismo que la han anulado. Entonces, compañeros, como lo ven, desde luego, pues están estas posiciones. Alguien decía respecto a la valoración de pruebas en la sesión de ayer o de antier, no recuerdo, creo que era Cristian, decía, oiga, es que quizá el estándar probatorio debería de estar un poco mejor tasado en respecto de la norma legal, y eso quizá pudiera también incidir en la certeza de la ciudadanía, de los actores políticos, incluso de los magistrados. Si hoy en día me preguntan ustedes, con esto más o menos estoy concluyendo y espero un poco sus opiniones, por favor, porque para mí es importante, porque tiene que ver justamente con percepciones de gente pues, que está acercándose a la materia y que hoy en día tiene conocimiento quizá en otras o quizá en esta misma, pero a lo mejor no había pensado en esto. Y yo creo que la posible solución, no se los había adelantado desde antes, pero creo que la posible solución para evitar tanto conflicto y tanta posición en contra o a favor respecto de la posibilidad de arbitrio del juez sería, en su caso, establecer un sistema de nulidades con consecuencias más tasadas, más que posibilidad probatoria, de valoración probatoria, con consecuencias más tasadas. Si tú llegas a acreditar este principio, claro, va a ser muy complicado, compañeros, que se abandonen los conceptos de determinante, de gravedad y de dolo, en todo caso de dolo, que eso sigue siendo, en mi opinión, absolutamente discutible, porque, insisto, el dolo se prueba, y el dolo, bueno, puede ser un elemento que en materia administrativa, particularmente electoral, se puede presumir si es que se acredita la
la verificación de la conducta que puede violar el principio constitucional, particularmente en este caso, compañeros, en utilizar o en hacerse ayuda de propaganda con símbolos religiosos, propaganda sea religiosa o emitida por religiosos. Yo, en mi opinión, sería deseable que en casos especialmente graves como el que yo estimo que es este, si estableciera cualquier actor político que establezca esta o que violente este principio, pues será sancionado con la nulidad de la elección si es que le benefició y con la posibilidad de no participar en el siguiente proceso, como está en el tema de la fiscalización, compañeros. Pero ya vimos, ya les decía yo que en el tema de la fiscalización también se han emitido ya se han emitido decisiones en el sentido de cancelar este registro cuando no se presentan informes de gastos. Bueno, pues hoy el plan B ya elimina esa sanción, incluso elimina la presentación de informes y una serie de cuestiones adicionales. Pero no es el punto. El punto sería, en algunos determinados principios, yo creo que lo ideal sería, para efectos de dejar certeza y previsibilidad a los actores políticos, incluso para inhibir las posibles conductas, compañeros. Porque si esto va a quedar en una multa económica, la opción o siempre la disyuntiva para el candidato, para el actor político que está en riesgo o cometiendo la conducta que se estima ilícita, pues está en el riesgo de valor-beneficio a que me impongan una multa y me declaren violador, como pasó en el caso de los famosos amigos de Fox. Recuerden ustedes, Fox ya era presidente de la República y se juzgó unos meses después de que tomó posesión. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué legitimidad puede tener un presidente que tomó recursos de un sistema de triangulación sumamente complicado? ¿Eso ayuda a la legitimidad de los gobernantes? No, oigan, se acreditó que ese señor en efecto utilizó símbolos religiosos, compañeros, y eso es muy grave. Y además, hay una franja de la población para la que le parece más grave que a otra. Muy probablemente quien ejerza la religión de manera más responsable, más adecuada con los principios religiosos, a lo mejor hasta le parece bien que los ministros religiosos participen en política. Está muy bien desde su punto de vista personal, pero no de la generalidad de la población. Si nuestra república es una república laica, entonces respetemos el principio y no metamos las peras con las manzanas. Y cada quien a sus asuntos. Entonces, yo insisto, veo como una posibilidad o como un tema de deseo respecto de posibles reformas electorales que no tan solo se dejen las causas de nulidad de la elección y se queden con estos parámetros, sino que existan algún tipo de materialidad objetiva para poder interpretar desde la ley. ¿Sí me explico? O sea, que la ley nos fuera dando algún tipo de instrucción o tasación respecto de este tipo de violaciones. A mí me parece grave, a mí me preocupa, insisto, porque vuelvo al tema, vámonos otra vez al caso de la utilización de los recursos públicos. Pues sí, pues hay evidencia de la utilización de recursos públicos en todos lados, compañeros, y las elecciones siguen siendo válidas. Oiga, no friegue. Entonces quiere que todas sean inválidas cuando se pruebe, sí. Y bueno, pues también la obligación de los partidos políticos, de los candidatos y en su caso de la ciudadanía, es de tratar de ejercer un control en ese sentido. Oye, es que no tengo estructura, es que no tengo equipo, no tengo dirección. Bueno, ese ya no es problema. Volvemos al asunto. Compañeros, vamos a olvidar de los delitos que se denuncian y que quedan en la impunidad. ¿Cuántos delitos no se denuncian, compañeros? Miles y miles. Una pregunta, ¿es culpa directa del Estado? Hay una posibilidad de que me digan sí, porque todo mundo o nadie denuncia, porque sabe que es inútil, porque no quiere perder tiempo o porque no quiere ser amedrentado de quien va a denunciar, porque en efecto ellos viven en la impunidad. Vale, acepto la explicación. Pero particularmente, si no se denuncian, para el Estado y para las estadísticas, para nosotros como sociedad, es absolutamente irrelevante, compañeros. Si a mí mañana llegan y me roban el coche, los dos coches que tengo aquí afuera, y yo no voy y los denuncio, pues lástima por mí,
pero luego ¿de qué me puedo quejar legítimamente ante el Estado? De que no se hizo justicia, de que la denuncia no se iba a hacer. Bueno, pues a lo mejor es un tema como de, oye, pues para poder tener un resultado a tu favor, pues tienes que presentar la denuncia y tienes que darle seguimiento y tienes que seguirle. ¿Cómo le hicieron los familiares de Radilla? El caso Radilla, compañeros, fue de una desaparición forzada de 1974. Y los familiares dijeron, perdónenme, a mí me hacen justicia. Y en 2009, 2010 consiguieron una sentencia condenatoria, la primera contra el Estado mexicano, que obligó a reformar el sistema jurídico de este país. Funcione o no funcione ahorita como se desea o como debiera. El artículo primero de la Constitución es gracias a los familiares y abogados y organizaciones de este señor, que se tardaron nada más y nada menos la friolera de 30 años en conseguir justicia. ¿Por qué el tema de la justicia es tan emblemático y tan sensible en sociedades como la norteamericana, compañeros? Ustedes ven a cada rato cómo están. Bueno, pues desafortunadamente acabamos de ver un caso que afectó a un actor de nuestro país, muchacho que ante una lo increpó un señor en el semáforo cuando se venía de vuelo a México a un llamado de telenovela. El señor se les va y le reclamó al cuñado y se baja y lo empuja y lo mata, compañeros. Y llevaban 3 años el juicio y hoy en día lo condenaron creo que a 6, 7, 8 años, una cosa así, de prisión sin posibilidad. Bueno, la va a apelar, me imagino yo. ¿Y cuál era el tema? De una parte importante, los mexicanos, pues evidentemente veían la situación, lo digo auténticamente porque yo de verdad lo vi auténticamente como un espectador y sí lamento que un nacional esté involucrado en esas cosas, pero creo que desgraciadamente no había duda del hecho que había ocurrido, con causa, sin causa, pues al final del camino lo condenaron por un homicidio imprudencial, ¿no? Porque él no quería el resultado. Pero bueno, ¿qué volvemos? La sociedad americana quería que lo castigaran porque había sobrereaccionado. Y así pasa con mucha gente que busca que condenen al asesino o a los que cometen un delito, porque así se sienten que obtienen justicia. No he estado en ese caso y no puedo yo decirles de punto de vista personal, de qué se siente en esos sentidos, pero nunca estar. Pero lo que sí les puedo decir es que mi experiencia como juez, la experiencia me ha dictado en efecto que pues no puedo ser tibio y tengo que tomar una posición firme y definida respecto de ciertas cuestiones. Y el caso de la vulneración de este principio de laicidad, a mí me parece muy grave y a mí, a pesar de que deseo que sea necesario, o sea, sería muy deseable que existiera una normatividad, y no tan solo en estos casos, sino en otros que hemos visto, y que ya han visto ustedes, donde pudiera haber una especie de mayor guía para que el juez pudiera irse ordenando, también luego es complicado de tratar porque luego también a lo mejor ataría las manos al juez. Es un tema de análisis, digamos, totalmente académico y en este contexto en el que estamos hablando, pero sí tengo que tomar una posición en ese sentido porque lo que estoy llamado a hacer es a impartir justicia. En este caso es a restablecer el orden que se ha violado. Y creo yo que en el caso de un acto tan importante como el de una elección, pues no hay mejor justicia que la de reparar la violación y que está prohibido por algo, está prohibido gravemente, en este caso, insisto, ustedes vieron todos los dispositivos que vimos en la Constitución y en las leyes adjetivas. Y en los estados, pues evidentemente no necesitan estar reguladas porque esta es una aplicación son temas generales. Está vigente en el país. Entonces, reflexiónenlo, analícenlo, véanlos desde ese punto de vista y tomen su posición. Pero en su caso, pues ya van a saber cuando un tribunal determine sí o no anular una elección por estas causas, pues tómese una molestia de tratar de ver de qué municipio fue, y tratar de ver luego, las sentencias están públicas en el buscador del tribunal al día siguiente de su emisión. Y es muy sencillo porque luego está difícil buscarlos, pero le ponen
a la dirección del tribunal, tego.mx, le ponen una diagonal y le ponen buscador. Y directamente les viene al buscador de las sentencias y ahí buscan año, municipio, etcétera, etcétera. Noel levantó la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes, buenas noches a todos. Una pregunta. Son tres cuestiones muy importantes, creo yo. La causal de utilizar los símbolos religiosos y las cuestiones religiosas para hacer campaña, yo creo que sí está cimentada en principios sociales que deben de hacerse valer, sobre todo por los antecedentes que hay en nuestro país, ¿no? El poder que tenía la iglesia y que controlaba todo, que es el primer tema, ¿no? El segundo, yo creo también que bueno, no lo he hecho al 100%, pero creo que podríamos someter esta causal para ver si hay discriminación. La cuestión aquí me llama la atención, si es que no se ha cotejado con uno de los tests de igualdad o de proporcionalidad que maneja la Suprema Corte para ver si hay una discriminación directa, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley lo está disponiendo. Sin embargo, si a mí me tocara defender, por ejemplo, a un ministro de algún culto, híjoles, pues por ahí le empezaríamos, ¿no? Una discriminación directa. ¿Por qué? Porque pues la ley lo está contemplando ya al 100%, ¿no? Y lo otro que estaba usted platicando, pues yo creo que hay varios elementos para la impartición de justicia y uno de ellos es el actuar de los jueces, ¿no? El actuar de la autoridad. La ciudadanía pues está cansada, ¿no? De tanta impunidad, de pérdida de tiempo en los trámites y que al final no se obtenga el beneficio que ellos quieren, ¿no? Esa es mi participación, maestro. Gracias, Noel. Siempre interesante, muchas gracias. Bueno, contesto la segunda de primer saque porque creo que es realmente la consulta, pero me voy a referir a los dos que dijiste. No se ha hecho un test de proporcionalidad respecto de la legalidad de la decisión, de la normatividad, porque es un principio que está en la Constitución, Noel. O sea, es un principio que se estima violado y que es constitucional, y como les decía yo hace rato, se los analizaba, pues no amerita un test de proporcionalidad porque es una disposición fundamental del Estado que está en la Constitución y que incluso está reconocida en los tratados internacionales como una limitante al derecho de participación política y activa. Y entonces, no, ha sido únicamente la discrepancia entre las maneras de juzgar de parte de las salas diferentes que hemos visto, han sido exclusivamente respecto ya de la ponderación que hacen respecto de si se acreditó o se pudo acreditar en cuánta gente pudo haber influido en esas actitudes graves o no. Cuando se ha determinado que no se anula la elección es porque se ha determinado que el impacto de la actividad ilícita no ha sido lo suficientemente importante. En los casos en los que sí, ha sido porque se ha verificado que sí. Entonces, sí insisto en esto, Noel, aquí no habría esa necesidad de hacer este test de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad de la norma, porque es una norma que deviene directamente de la Constitución. Y entonces, pues digamos, ahora sí que no hay contra quién compararla, porque es la de máxima jerarquía. Y respecto al tema de la impunidad, justamente eso es un asunto que creo que, gracias a Dios, no pasa en temas religiosos, no pasa en la justicia electoral, compañeros. La justicia electoral, los actores políticos van y por eso hay tanta litigiosidad en la materia, porque pues están esperando que el tribunal acoja su razón. Eso no quiere decir que se las den siempre, desde luego que no, pero vamos, como que se aceptan mal las determinaciones de la autoridad. Ya hay cuestiones políticas, como les decía yo, el tema de la omisión de los reportes, informes de campaña, que el INE canceló la candidatura de estos dos candidatos a gobernador y que reaccionaron de manera muy, muy negativa y el tribunal confirmó esta determinación, y entonces se fueron a hacer manifestaciones afuera del INE, afuera del tribunal, y pasaban sarcófagos diciendo el nombre del presidente del instituto, y en fin, o sea, cosas muy delicadas, porque yo no quiero ser ingenuo, pero no tengo elementos para lo siguiente. Creo que en su fuero interno ellos auténticamente pensaban que no era grave lo que estaban haciendo,
porque era un precandidato único, o sea, esa era su razón, y la ley no distingue, ¿no? En ese sentido, y pues tenía que haber presentado la declaración en ceros, ¿no? ¿A ustedes qué les pasa al fisco? Estamos obligados a presentar una declaración y no la presentamos, aunque no tengamos a cargo, pero somos acreedores a una infracción por la no presentación de la declaración de impuestos. Aquí es más o menos similar lo que decía la ley, ¿no? Y entonces, incluso en alguno de esos casos se había acreditado que sí había habido algunos eventos que había habido gastos. Entonces, en cualquier caso, decían algunos en la discusión, que lo presenten en ceros, hombre, y si no hay manera de identificarles el gasto, pues no hubiera pasado nada. Ah, es que entonces fue un acto formal el que juzgaron. Pues sí y no. O sea, sí, no, porque la norma, digamos, si la dejamos pasar en esta, pues entonces va a haber multiplicidad de candidatos únicos que no van a presentar y que van a hacer actos de campaña y gastos. Luego, las determinaciones de la autoridad, es cierto que en muchos sentidos se pueden servir de imagen y ejemplo de parámetro para inhibir conductas o para alentar conductas, ¿no? Era lo que decíamos, ¿no? Pues si yo ya sé por dónde va a ir la fiscalización, bueno, pues yo voy en línea, todos los días subo algo, 2 facturas, 3 facturas, que me vayan reportando, voy a reportar hasta el límite máximo que me permita el tope de gastos de campaña, y el día que la tenga que presentar la presento, y todo lo demás lo gasto en efectivo, mediante triangulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que sean muy difíciles de destacar. Entonces, insisto, en este tipo de cuestiones, pues ahí es donde está, y creo que a final del camino, las determinaciones de la autoridad, en este sentido, no ha así, o sea, creo que ha sido de alguna manera consistente. Y entonces, pues hoy en día sí existen posiciones definidas, pero, por ejemplo, en ese caso, la elección de Tlaquepaque, fíjense, la imprudencia del cardenal afectó a la candidata de Movimiento Ciudadano que había ganado la elección. Y dijo ella, ¿por qué me sancionan a mí si yo no tuve nada que ver? Pero es que no era ella la sanción, era el proceso, porque se pudo haber contaminado, porque una persona muy emblemática que vive en Tlaquepaque, además, esa fue una consideración que quizá no fui muy preciso, pero el cardenal tiene su casa ahí en el centro, a la vuelta del centro de Tlaquepaque. Quien ha tenido la oportunidad de ir es una hermosa zona. No es un pueblito, porque es una zona conurbada, pero la zona de la calle principal y del centro es precioso, es un pueblito que estaba alejado de Guadalajara, y él tiene una casa ahí cerquitita del entonces es una personalidad ahí. Entonces, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo en el asunto, ¿no? Pero fíjense, se llevó a cabo la elección y ya se repuso el procedimiento, ya no hubo injerencia y ganó por más votos la candidata. Entonces, ahí están un poco los elementos. Yo, de alguna manera, ya no quiero ser repetitivo, les he dado 3 clases consecutivas y creo que he sido muy insistente en algunos principios, para bien y para mal, ¿eh? Yo les digo, yo soy de una perspectiva, pero respeto absolutamente la posición diversa, contraria o incluso al medio, ¿eh? O sea, no hay, insisto, aquí no hay verdades absolutas. Entonces, pues dejaría un poco abierto el esquema, ya faltan prácticamente cuarto para las 9. Si alguien quiere hacer alguna opinión, algún comentario, pues estamos todavía en tiempo de hacerlo. Si no, no se preocupen que el martes nos vamos a ver, muy probablemente, así es que ya les prometo no insistir sobre este tema, porque ya el tema que falta todavía respecto de esta sesión es el tema de los influencers, el crimen organizado y algún otro tema que no recuerdo exactamente cuál es, pero que de alguna manera no han tenido apenas están teniendo incidencia en algunas determinaciones, pero todavía no han sido lo suficientemente, pues digamos, graves como para acarrear la nulidad en la elección. Sin embargo, pues son elementos a considerar y que, bueno, analizaremos en su momento. Si nadie tiene alguna participación, pues los dejo libres para que se vayan a echar una cenita de viernes, puedan descansar su fin de semana, y yo les agradezco mucho la atención, como siempre. Y bueno, pues nos vemos el martes, si Dios no dispone otra cosa. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Fin de semana. Hasta luego.
Buenas noches, hasta luego. Gracias, Yiregel. Hasta luego. Bye.